El Papa, acusado de utópico, se revela como el verdadero realista. Hola, buenas tardes o buenas noches. El oyente va a saber cuándo es. Les presento, hoy esta ocasión vamos a tener a Santiago Canepari, a Hortensia y a una persona más en la mesa, en el podcast número 4 de Sigilo Podcast, que en esta ocasión hablaremos de los estrenos del mes, sería... Esta semana se estrenó Pequeña Flor, Crimes of the Future, se estrenará pronto, y Everything, Everywhere, All at Once. Son las tres películas de las cuales hablaremos en esta ocasión. Antes hago una breve actualización del ciclismo. Criterium Dauphiné, en la última, había ganado Wout van Aert la primera etapa, ganó Primož Roglič el torneo inesperable, después ganó, no recuerdo, Geraint Thomas el Tour de Suiza. Y el viernes 1 de julio empieza el Tour de Francia, así que estemos bien atentos, no se sabe bien quién va, que el ganador seguramente vaya a ser Pogačar, pero bueno, ya veremos. Vamos a empezar por Crímenes del Futuro, de David Cronenberg. Voy a agradecer, por favor no se rían todos, porque gracias a Movie todos nosotros pudimos ver la película. Gracias, Movie. Muchas gracias, Movie. Yo no la vi por Movie. ¿Por dónde la vi? ¿Cómo que no, boludo? ¿Cómo que no? Yo la vi por Torrent. Estaba muy... No, Movie nos la prestó, a nosotros por particular. Ah, A mí no. Bueno, ¿de qué va Crímenes del Futuro? ¿Quieren decir? Es medio complicado, me parece, pero... Bueno, ¿de es qué va? ¿De qué va? una pareja de performers compuesta por Sol Tenser y ella, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, es una pareja de performers en un... Sí. sí. En un futuro distópico. Sí, primero de todo, un futuro distópico, una pareja de performance. en la que a él le salen nuevos órganos y a partir de unas máquinas orgánicas pueden extraerlos en una performance pública. No sé si son máquinas orgánicas, son máquinas. Unas máquinas. Sí, Bueno, unas máquinas que inteligentes. parecen animales, pero son máquinas, ¿no? Puede ser. O lo importante es que al ser un futuro distópico, lo que tiene más distópico es que el humano de repente evoluciona a una velocidad mucho más rápida y, por ejemplo, el umbral de dolor subió muchísimo, de la gente no le duele nada, Claro. absolutamente nada, casi nada. Entonces, también le pasa por otro lado, Viggo Mortensen y Lea Seydoux, que esos son los performers. Bueno, Lea Seydoux es una cirujana y Viggo Mortensen un tipo al que le crecen órganos. Un artista. ¿Se entiende? Sí. De eso va la película. Sí, tiene un cuerpo creativo. Claro, su cuerpo no para de producir órganos que supuestamente al principio de la película son Claro, contá todo. cancerígenos. Contá el final de también. algún modo. Contá el final también. Spoilers. Y bueno, nada, la peli eso ronda por estos cuerpos medios extraños del futuro donde la gente se corta, no se entiende bien por qué. O sea, está por un lado el tema de que no sienten dolor, entonces... Les excita un poco. ¿Qué? Tengo entendido que les Sí, excita. sí, supuestamente la cirugía hacia el nuevo sexo, en un momento dicen eso. Y no sé, es una película rara porque es como que hay varias cuestiones que no termina de desarrollar. Por ejemplo, el lugar de registro de nuevos órganos. Claro. El rol del Estado. Sí, El no hay Estado básicamente porque justamente está como caído a pedazos. Ese edificio. Para mí el Estado está como preocupado por este devenir de los cuerpos que... No Bueno, es el la Estado, verdad es que sino más creo las que lo que les personas. faltó decir, que era lo del final, es que pareciera que el crecer nuevos órganos, hay un grupo de, ¿cómo los definen la policía? Como de subversivos, que básicamente se dejan, o de la gente más, de completamente, que tienen nuevos vicios.
Claro. que se dejan crecer por completo sus órganos, porque digo, eso no le pasa únicamente a Viggo Mortensen, se dejan crecer y después mediante una especie de cirugía hacen que funcione. De repente todo ese sistema Claro. que pareciera ser un nuevo sistema digestivo en donde no pueden comer más comida, solo pueden comer plástico. Sí, el problema de la película radica en que uno tiene un hijo y estas operaciones que son como manipulaciones de cuerpo Claro, se traducen genéticamente. la película empieza con un filicidio. ¿Se dice así? No, Puede ser. Sí, está bien. filicidio. Matar Una al hijo. mujer mata mata a su hijo porque Brasilero. come plástico. Sí. ¿Por qué brasilero? Matar al filio. Un filicidio. Y el padre del chico es el capo de estos subversivos. Es como Claro. él después el marketing. Sí, yo igual creo que lo que está bueno de la película es que vos hasta, creo, muy entrado al final, vos pensás que es malo. O sea, como que hay una pandilla que... digo... ¿Quién? ¿Él? Mortensen. No, el que come plástico, el padre del hijo Sí, que come tiene una plástico. cara de tarado tremenda. Como que vos tenés la sensación medio de que sí, de que es Sí, malo, sí. de que no deberíamos comer plástico. Y es muy extraño como ese corrimiento donde en realidad todo el sufrimiento que siente el protagonista en realidad es porque no está comiendo plástico. Y comerse plástico sería algo así como hacerse cargo de la realidad de este futuro. Como Claro. negar la alimentación que necesita le produce mucho malestar. Claro, Y todo en función de conservar la humanidad tal cual está, que es una humanidad totalmente deshecha, hecha claro, pedazos. en términos de contenido, la película pareciera tener, claro, ¿cómo dijiste? ¿Alguna cuestión del futuro? Como lo que vendría a ser el futuro, como que la evolución pareciera ser que comer plástico, que el cuerpo le pide comer plástico, y la película no sé qué pensarán, se tira a indicar que sí, que las gracias de la humanidad está por estar a favor de comer plástico. En términos de la película, no es que creo que Cronenberg quiera que comamos plástico Sí. y no más asados, pero digo, por un lado eso, y por el otro lado la parte del sexo. Como que de repente termina con él comiendo plástico y con él dándose un beso con Lea Seydoux, cosa que no pasa nunca. Con esto, lo quiero ir ya tirando, es para que empecemos a decir cuál es la visión del mundo que pareciera tener la película. Bien. Porque es un tema. Sí. Claro, En mi opinión, la cuestión del sexo, o sea, yo creo que todo lo que nombraste recién es un poco aledaño, se desprende de él la idea central que es, como decía Hortensia, la evolución de los órganos, digamos, humanos. Yo creo que en la película un poco se sobreentiende que esa evolución lleva a que el sexo pase por un lugar diferente, hay una escena en la que el personaje de Kristen Stewart quiere como abordarlo a Viggo Mortensen en términos como de sexo, El sexo como lo viejo. conocemos todos, y le dicen no soy bueno en el sexo viejo. Yo creo que ahí se sobreentiende que hubo como un cambio en los órganos reproductivos y que el sexo empieza a pasar por otro lado, que tiene que ver con eso. Entonces creo que es todo aledaño a esa idea de un cambio que por otro lado es interno en los personajes, digamos, en los humanos. ¿Qué idea de mundo tiene? Bueno, para mí esa idea de mundo en términos de película, de imagen, se despliega de una manera muy extraña, que es, se posiciona como toda una especie de mundo distópico, el que es necesario narrativamente explicarlo, por lo cual tiene altas dosis de información, en términos de que los personajes lo dicen, y no solo es que lo dicen, sino que la particular atención que se le presta al sonido de las voces hablando es muy particular, porque si vos escuchás los ambientes, están muy bajos siempre, y se le pone mucha atención a lo que se dice todo el tiempo, entonces es como muy necesario para la película, en mi opinión, que se despliegue esos saberes. Esos saberes mediante el diálogo. Claro, totalmente. Porque hay mediante el muchos diálogo. modos de desplegar Y saberes. también, y cuando entra la imagen, generalmente lo acentúa mucho la música, como sobre todo en los planos de las máquinas, que es la cosa Sí. que no se puede explicar y se muestra, se empieza a mostrar la máquina y entra al toque la música para acentuar. Sí, con el traveling, Sí, con totalmente. la fuga de la máquina en ese cuarto donde duerme. Sí. Y
esa visión de mundo, por eso digo, yo no diría que es tanto un futuro distópico, para mí es como una necesidad narrativa de posicionarlo en un lugar en el que se pueda hablar sobre el mundo sin que sea el mundo, pero no, para mí no hay una real como continuidad entre presente pasado. De hecho, si uno se puede pensar, lo único que de verdad queda fuera de la película no es la cuestión de que la narración fuese confusa, sino es, tipo, ¿por qué carajo hay un crucero hundido al principio? ¿Por qué el mundo está todo destruido y a nadie le importa? ¿Por qué es todo analógico y lo único que les importa es ir a performances y no sé qué? Como, para mí la verdadera visión de mundo distópico en el sentido en el que se le asocia algo malo y no a la utopía, que es algo a lo que se quiere llegar y nunca se llega y se sigue aspirando, es la idea de que nuestros órganos mutan, quieren tener un control sobre eso, está cambiando nuestros aparatos linfáticos, reproductivo, digestivo, igual seguimos siendo unos aristócratas de mierda que se juntan en una salita a tomar vino y a ver un par de flacos hacer una cosa de todo en ronda. Como, Sí, para mí esa es la idea más devastadora de toda la película, que Pero yo vos creo que crees Cronenberg entonces está que- un poco de acuerdo vos- de repente con eso. Ok, De claro. acuerdo con O sea, yo creo que no le molesta más que haya control sobre el cuerpo, que lo entiendo perfectamente porque creo que la película lo deja muy en claro, que el hecho de que la continuidad del arte siga siendo igual en un mundo que está totalmente destruido. Y lo único, si vos te fijas, lo único que retiene pero por la otro película... lado- Perdón, Perdón, sí, sí, ya sí. cierro. Lo único que retiene la película son dos cosas. La manera de hablar, o sea, no hay lenguaje nuevo, de alguna manera se trata de explicar casi todo con el lenguaje nuestro, de hecho se hace referencia a Picasso, a Bacon, como hay una cuestión, eso fue raro. y cómo funciona el mundo artístico. Y después, como bueno, las relaciones están un poco, como las relaciones entre las cosas con nuestro mundo actual están un poco dispersas, pero esas dos anclajes me parece que funcionan muy La bien. única que me parece que no mencionaste en relación, que sin embargo de alguna forma se puede conllevar, que tiene una idea de sentido con respecto a nuestra realidad, digamos, es que el Estado, por ejemplo, o lo que queda de Estado, pareciera estar en contra de la evolución. Parece Claro. más una empresa privada en realidad. Es una empresa privada que opera como mediante el sueño y como una máquina en la que dormís, que esa máquina te va regulando para que siempre que tengas un órgano nuevo se compensa con un poco de normalidad. Para mí no Entonces- mezcla igual, porque está el detective, que es estatal, está las máquinas privadas, que son no sé qué, firmware, que es la que arregla Sí. las máquinas, Pero el está Estado- la nueva que llega, bueno, el detective es claramente, y New Vices, tipo la oficina que se crea para documentar, esa es estatal. De hecho, creo que en un momento hablan de cómo consiguen financiamiento y dicen que le ponen un nombre porque eso consiguen más inversores, pero están hablando como una cuestión más de gobierno. ¿Sí? Y después aparece la empresa al final esa que quiere experimentar, que es con la que vivo más. La Inner Beauty y todo eso. Claro, sí. Claro. ¿Y Santi, qué decís Porque sobre la visión del mundo? Sí. yo, o sea, quería pensar un poco el título también, porque como que no me parece algo del futuro, como que me parece como que no sé si está imaginando tanto un futuro, sino como nada, el estado de cosas actual, o sea, en relación al arte, por ejemplo, esta idea de la gente lo que dijo Tony, un poco que se junta a darle la espalda a todo el mundo, digamos. Y a filmar lo que sucede. Cámara Super 8. Claro. A mí me parece raro en ese sentido. Por un lado coincido como que cómo puede ser que en un futuro distópico el arte siga siendo igual y funcionando y como Lea de repente va a una exposición y está toda bella y es medio extraño eso. Pero por el otro es muy burdo toda la gente filmando, entonces me pregunto hasta dónde Cronenberg debe estar de acuerdo. sea, Igualmente el de Asilux es una chapelota a veces cuando se pone a hablar Sí. del arte. Sí, sí. Bueno, Parece ahí es medio cuando ironizada. digo, ahí es cuando digo, sí, ahí sí, cuando ella da sus Cuando discursos dice- de darle sentido al interior del cuerpo. Sí, cuando habla del consentimiento, que no podemos, Sí. no sé, como que parece medio filmada, como... O sea, yo no entiendo cómo despegar ese tipo de discurso de todo el discurso
de todo el otro discurso. O sea, no le veo lo diferente en puesta en escena a cómo se trata eso, de cómo se trata. A mí me cuesta ver la puesta en escena de la película. Yendo a eso, O sea, Santi, entonces, ¿cuál sería la...? ¿Podría ser un mail, digo, si se piensa la película como una cuestión sumamente contenidista? No, definitivamente no. El argumento de la película. Tal vez la puesta en escena no dejó de lado al argumento. No, es que yo no creo que todas las películas tengan que tener las mismas preocupaciones. Como que esta película tiene una preocupación muy clara por dar una visión de mundo y quizás un comentario sobre el presente, que para generar eso quizás decidió prescindir de cierta como investigación formal, excepto en el último plano, también parece un plano memorable. Sí. Salvo en eso es como que veo que la cámara como que busca una omnisciencia que la hace desaparecer. Me da la sensación que justamente, por ejemplo, ese plano que sea tan bueno, porque la realidad es que está bueno ese último plano, Sí, es increíble. que es como Sí, es es muy en lindo. otro registro. Bueno, Da- podría haber usado otros registros. ¿Por qué no usó otros registros cuando la peli está atravesada por millones de cámaras distintas? O sea, ¿por qué Bueno, ahí está, como una- o sea, tenés eso y la Everything Everywhere All at Once, que es como la explotación de los registros. Sí, En lo que esa pasa es lectura. que creo que a todos, por lo que vengo escuchando, creo que a todos nos sucede que formalmente la película hace agua en algún punto en relación a la crítica que viene a proponer temáticamente, si quieres ponerlo de ese modo. creo que Cronenberg como tiene una idea muy clara de lo que sea la película y para mí en donde falla, o en todo caso se vuelve aburrido, es que su discurso no lo es como que su discurso va más allá de lo que puede ir la forma. Entonces es como que plantea toda una cosa en el futuro para simplemente decir lo que tiene que decir, pero hay una cosa de la forma de cómo se apega a los personajes, de cómo elige filmar los espacios y ese nuevo mundo, de cómo maneja la trama, que no está yendo en la misma dirección que el discurso de los personajes. Ahora, bueno, eso pasa con la película, está todo bien, digo, puede pasar, puede ser una elección, puede ser una cosa que incluso pase a su pesar. Lo que yo creo es que genera como una esquizofrenia en la que lo único que termina quedando son personas hablando, haciendo largos relatos filosóficos, analizando algo que no está en la película. Es como que están analizando algo que no está. De hecho, creo que a lo largo de toda la película se especula mucho con el interior y se habla del interior y se habla del interior y el interior lo filman 2 veces. Es hacia el final y el interior verdadero, que es el que importa, que son los órganos nuevos, no se muestran. Y en eso, Bueno, en esa cuestión, creo que tiene algo que ver con Everything Everywhere. pero de todos modos, a todos nos pasó algo con el cuerpo, ya sea la impresión, ya sea que nos hayamos excitado cuando 2 personas se cortan, digo. Por un lado, no muestra el interior y eso no quiere decir que no esté hablando de eso. Hay muchos modos de hablar de algo, no hace falta como... Digo, estoy totalmente de acuerdo con que formalmente no acompaña lo que quiere decir, pero algo pasa que es medio raro con el cuerpo, que es el tema de la película. Digo, cuando uno no la está viendo es como... ¿no? No, pasa Igual medio quería raro. que digamos algo sobre las pretensiones para poder hablar de Everything Everywhere All at Once. O sea, Todas para que partes al diga... mismo tiempo. Sí, todo. Sí, pero ¿qué fue lo que te parece que puede ser semejante a Everything Everywhere? Bueno, es un poco lo que decía Santi para mí. Es como, hay una película que trata de mostrar todo y hay una película que no. Que de hecho todo lo contrario, como que esconde muchas, si bien dice muchas cosas, esconde muchas otras. Creo que eso es lo que decía. Claro, sí, una es como más opaca y la otra... Bueno, desde el título mismo ya está esta idea de que hay que mostrar todo. Una anécdota interesante es que estos tipos, los productores de A24, como
Cronenberg, que es un artista de NFT, les interesa el mundo les interesan las pretensiones, les interesan... hizo como era, yo vi una obra que... vende fotos de sus cólicos renales, ¿no? Sí. Sí, qué cosa. Sí, esa es su obra, pero parece que son muy pretenciosos, o como que en eso se ocupan. Sin embargo, esta película, que pueden ser como... Nunca está bien visto ser pretencioso, me parece. Nunca, a nadie... ¿Cuál? ¿En Everything? No, en el mundo. Si vos sos pretencioso, la gente habitualmente... Ah, ok. Mira, mira, mira. Ok, lo entendí. Pero sin embargo, esta película, Everything Everywhere All at Once, gusta y mucho. A la gente le gusta. ¿Por qué? Bueno, los directores lo dicen, dicen sus pretensiones en una entrevista y comentan que la pretensión que tienen es que el público haga catarsis por vivir en un mundo caótico que no puede entender y que hagan catarsis con estos personajes y que entiendan que tienen que tratar con más amabilidad a las personas que aman, porque ya es lo suficientemente duro como vivir en este mundo caótico, digamos, como para encima estar tratándose mal. Adorno quisiera matarlo a este tipo. Sí, un Lo poco... cual es muy extraño porque qué tipo de catarsis uno puede hacer cuando la imagen te está bombardeando y el sonido cualquier tipo de sentido. Claro, como que en la película... Bueno, pero hay dos planos de unas piedras viendo el horizonte. Sí, donde siguen hablando en lenguaje humano, lo cual es terrible. O sea, Sí, la eso película- ya tiene que ver con unas cuestiones más del multiverso, pero bueno, igualmente tiene ese momento donde hay piedras hablando. Hablando, y lo digo porque, digo, tranquilo, son piedras. Sí, se pueden dura mover. 2 segundos eso. Como no podemos estar en ningún lugar en ningún momento. Exactamente nombra de un modo perfecto y lleva al máximo límite. Esta idea del mundo. Sí, el presente en la contemporaneidad de no poder estar en ningún lugar nunca. Sí, como que usa el modo, o sea, como para establecer que ni siquiera, no sé si es una crítica, sino como es eso, es un descargo de un parecer del mundo, como que usa el mismo estado de cosas para hablar del mundo, digamos, como que no se encarga de mostrarle al espectador otro mundo, ni de como que todo, como que la solución al problema reside en tratarse más amablemente, porque ya está tan instaurado este caos y esta no sé, como esta depresión del mundo, que la única manera en la que podemos seguir existiendo es como tratando más amablemente al que tenemos al lado y reconociendo nuestros afectos y a nuestra familia. No Sí. sé, me parece como una idea muy... Pero y eso perdón que te interrumpo, pero eso del sujeto, creo que tal vez ibas a eso. Esto del sujeto contemporáneo que no puede estar en ningún lado, pero que está a la vez en el mismo, siempre en todos lados, Sí. por el celular, digo, qué sé yo, es una cuestión también, pero bueno, no es lo que nos compete, pero dentro del arte, su contraparte es la posmodernidad, que pareciera de alguna forma, y esto tal vez también es un punto entre las tres películas que vamos a tratar, que es la contemporaneidad y cómo tiene que ver con el cine contemporáneo y a su vez con la posmodernidad en el cine. Pero la contraparte de que no entendí. No, claro, que a su vez la forma en la que se expresa el ser contemporáneo es dentro del arte. La lógica postmoderna. Claro, Ah, ok, había entendido contrario. claro, sí, esa era la idea. Pero bueno, a partir de eso, digo, puede haber unos 3 puntos en referencia. Alguien, ¿para qué es la posmodernidad? ¿Qué es eso? Yo lo dije, pero bueno, en realidad no lo sé decir bien. No, bueno, hoy hablábamos con Leo, hablamos levemente. Leo y Leonardo Cardemil y Daniela Escolar están hoy en la cámara. Sí. Y Con gusto.
claramente esto se inscribe en una serie de características que supuestamente las películas postmodernas tendrían, que es como esta cuestión del pastiche, que significa hacer un collage de distintas épocas, la intertextualidad, que es hacer referencia a otra película, lo cual la película hace mucho. Las referencias, como Sí, mucho hablar de referente. otra peli, como sí. Después esta cuestión de efectista, la velocidad, presentar al mundo como un mundo caótico. Y el todo da igual también. Y ahí Leo me dijo algo así como que para él no era una película postmoderna porque justamente de algún modo cumple con el relato clásico, en el sentido de que bueno, hay un conflicto y una transformación del personaje y ciertas cuestiones. Sí. Yo creo que en ese sentido, y lo dije en ese momento también, pero lo vuelvo a repetir, eso es lo malo de las películas postmodernas, que tienen todas estas características, pero aún así pueden incluir eso otro. No hace falta que no haya un personaje, digo, puede pasar todo al mismo tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Claro, no tiene que ver, no me tiene que bombardear con millones de planos de la misma cara con diferente luz, con diferente fondo, como hay todo el tiempo con la actriz Malaya que actúa en la película esta. O sea, pero que no tiene que haber una cosa tan bombástica, sino puede haber cosas un poco más leves. Yo creo que es el camino amenas. que buscan trazar los directores, que es como que la hija, que es esta persona que logra como dominar el multiverso, durante la primera parte de la película le dice todo el tiempo a la madre como bueno, todo da igual, unite a mí, como no importa el bien y el mal, todo da lo mismo. Y ese es un poco el discurso que hoy en día, o sea, es el discurso hegemónico de que todo da igual, todo está perdido. Y bueno, como que creo que la película justamente trata de cerrar con una idea de que bueno, hay cosas que valen, o sea, no todo da igual. Sí, pero lo que vale es el presente tal cual está, eso bueno, es eso es lo que decía, que no se... Y una salida individual, además, como Sí. tratar bien a los que tenés cerca, como sea amable. Ser un buen Pero, ciudadano. No, esa es medio hasta católica. Claro, eso es lo terrible de la película, que no puede imaginar otro mundo y que en todos los mundos pasa algo. O sea, En ninguno de los mundos Es distinto. hay una alternativa al capitalismo. Sí, total. No, todos los mundos son iguales, en todos los mundos la familia es la misma, o te vinculás con los seres más o menos parecidos, como que no hubiese escape ni al capitalismo, ni a la familia, ni a ninguno de los elementos que componen nuestra realidad. Ni a los pies. Y el problema central no es que se desmorone en el universo, es que hay una hija que no acepta a la madre. Porque también tiene una característica muy de nuestra contemporaneidad, que es, por ejemplo, los tiempos y los multiversos y todas estas cuestiones, que tienen para mí tiene que ver la posmodernidad también con eso, con una idea funcional del mercado, que en este caso tiene mucho que ver con el tiempo. Para mí está Rick and Morty, que ya la hemos mencionado, de hecho, en el segundo episodio de Giro Podcast hablamos de Marvel y del multiverso, y se clamó que no era nada creativo, que no tenía nada que ver, que todos los universos eran iguales. Por acá se va a ver, van a poder cliquear nuestro podcast, por ahí seguramente. Acá pasa lo mismo. Y acá tal vez pasa lo mismo, pero sin embargo la gente cree que no. Dicen, esta es la película del multiverso. Para mí también es una demostración de que un gran presupuesto no asegura crear un universo Es supuestamente indie, creo que. extraño. ¿qué va a ser indie? No, Es supuestamente Y indie. allá en Estados Unidos también, tipo, se supone que es una productora como... Se supone que sí. Pero ¿cuánto presupuesto tuvo? No, claro, pero bueno. Búsquenos el budget, por favor. La última de Scorsese salió a decir que era una película independiente. Tienen otra noción completamente distinta de lo que es un... ¿Sabes? Bueno, por eso está bien. Por eso, pero se supone indie. Lo que quiero decir es que no me quiero adelantar a la peli que 25 millones de dólares.
¿Cuánto? 25 millones de dólares. Con 25 Bueno, Top millones de Gun dólares. salió más o Nosotros menos lo somos mismo, muchísimas más películas, Eh, pero 200, ¿no? Digo, mucho más. repitieron el mundo muchas veces, básicamente. O sea, es extraño, pero a mí lo que me resulta más extraño es que se considere eso y sin embargo las cosas más raras sean, primero no tiene sentido que dos rocas sean parte de un universo posible, donde hayan dos personas, eso lo quiero dejar bien en claro, no tiene ningún sentido, ni para la película ni para ninguna otra película. Pero en la película te parece que tiene sentido. Ni para esta película me parece que no tiene Pero sentido que algo haya tiene dos rocas, que sentido. sea una roca sea la mamá y la otra sea la hija, no tiene ni sentido. Pero hay algo pero a mí ese plano que más me gusta de toda la película, lástima que dura 2 segundos, lástima que hacen hablar a las rocas, pero pienso, eso, como, ¿por qué? No sé, pienso en las rocas que hablan tanto de... Bueno, esto es algo que yo insistía con lo que no estaban tan de acuerdo ustedes, que era que me parecía que las 3 películas de las que íbamos a hablar hoy tenían como en común algún tipo de reflexión sobre el tiempo, ya sea porque hay un quiebre en el tiempo normal de las cosas o porque hablan del futuro, lo que sea. Y es eso, esa incapacidad para mí que tiene la ficción en este momento de imaginar un tiempo distinto en serio. O sea, un tiempo donde no estemos replicando el tiempo que corre ahora. Es imposible imaginar otra cosa y eso para mí es preocupante. O sea, porque si hay algo que tiene la ficción es o que siempre tuvo el mito, es esa capacidad de tratar de explicar lo nuevo o tratar de señalar lo nuevo. Pero intentemos centrarnos en esta ocasión como puede, porque en este caso más que nada estamos trabajando casi sobre el fantástico, más que sobre una cosa o mundos distópicos que también puede estar dentro de la misma lógica. A mí me surge esto de, no sé si qué tan real es porque no soy conocedor suficiente de Borges, pero me da la sensación que los años no leen Borges. No lo leen. La dona esa es como si fuera un Aleph, pero el Aleph no se puede filmar, ¿no? Pero la dona sí. Pero una dona sí, y se puede decir que eso es el Aleph. Entonces no es. Vayamos a la siguiente entonces, yendo a la pequeña flor. Pequeña Pequeña flor. Película de Santiago Mitre. La otra, Everywhere All at Once, está dirigido por los hermanos Daniels. No son hermanos. No son hermanos, perdón, Amigos. no son amigos de la secundaria, de hecho. Y esta es una película de Santiago Mitre y que está hecha acá y en Francia. ¿De dónde sale? ¿De dónde es? ¿De acá y de...? Quizás los amigos son hermanos. Pero de esta película, ¿es de acá o de Francia? El Franco-Argentina. Franco-Argentina. Sucede, algunos dicen el argumento, quiere decir el argumento de la película. Una sinopsis. Un rosarino se va a vivir a Francia, Clermont-Ferrand. a Clermont-Ferrand. El club Es dibujante. de rugby de Clermont es muy bueno. Es dibujante y tiene una hija. Y una buena tarde vuelve a la casa y le cuenta a su mujer que se quedó sin trabajo. Entonces su mujer consigue un trabajo y es quien debe salir y él se debe quedar. Cuida a su hija hasta que en un momento... Después la sigue cuidando, pero también... Bueno, pero en un momento necesita continuar con sus actividades de agricultura y jardinería y tiene que ir al vecino a buscar una pala. Y el vecino es insoportable de repente. Hay una analogía con la pala muy clara para mí. Un hombre. No, pará. Un hombre. No, un desempleado. momento antes de hacer una analogía. Entonces te lo termino así, Entonces él va a buscar una pala al vecino que es insoportable, pasa algo y eso se repite continuamente. Hay después pequeñas peripecias con la mujer, sí. Pero ahora sí con la analogía. No, que bueno, es un hombre desempleado al que todo el tiempo le dan la pala y no la puede agarrar. El francés insoportable. Claro. Entonces, ante él. Entonces, Daniel Hendler, sí,
Sí, lo mata. lo mata. Y sorpresivamente, el chabón seguía vivo. Bueno, Y después cuando contaba la peripecia de con la mujer. la mujer empieza a trabajar y se encuentra muy abrumada por el trabajo y entonces decide ahí ir a un tipo de terapia no tradicional con un señor Que es grupal. que es grupal y claramente sectaria. Entonces, bueno, Daniel Hendler empieza a sospechar de que le está haciendo cambiar de actitud y que le está haciendo mal. Y no sé, ¿vale la pena seguir narrando la película? No, No. está bien. Que lo mata a todos los... Claro, sigue eso es lo matando. importante. Claro, no dijiste lo importante que es que lo mata todos los jueves. Vean la película. Que lo mata el tema es que lo mata todos los jueves. Sí. Y aparte, además de que lo mata, después de que lo mata, la mujer vuelve de buen humor y se empieza a llevar re bien. Hay voz en off también. Pero bueno, entonces eso concluye, nos da una idea de el tiempo también muy rara, igual que como sucede en las otras dos películas, principalmente en Everywhere, Everything, All at Muy Once. distinto. ¿Y cuál sería la diferencia? La sutileza, el buen adjetivo que usó Santiago para decir que, sí. no, que la peli anterior no tenía sutileza y esta para mí por lo menos sí. Y que no está inscrita en esta lógica de Rick and Morty, parece. ¿Cuál es la lógica de Rick and Morty? No, esto de los multiversos, Sí, como no. un flash más Bueno, físico pero no quizás. lineal de alguna manera. Sí, pero como que tiene que ver, como que tiene una justificación teórica de la física, de que bueno, llegó un momento del conocimiento donde ya se puede teorizar que efectivamente hay universos paralelos. Me parece que esta película se inscribe en una tradición del fantástico rioplatense que se refiere a una realidad como la conocemos que se ve trastocada por un elemento fantástico que nunca es explicado. Y como que es la menos grandilocuente, que es menos grandilocuente que la de Sí. 24 y que pero lo de la sutileza no entiendo. ¿Cómo es? A mí como me interesa ese modo de, como que en ese sentido creo que es la mejor logra que evidentemente creamos, que hay un señor que todos los jueves mata a alguien Y revive sin y explicación. revive, y digo, el monstruo o la cosa rara que es metida en el mundo normal es el vecino. Como es tan sutil como que el vecino te abre la puerta y pasa algo raro. Es tan como, no sé, Es un acto mundano, conlleva sí, que de repente lo mate y de repente se convierte en amigos y a su vez asesino y asesinado. sí, es como muy sutil el modo en que rompe esta temporalidad. Claro, en lineal. el otro caso, en Everything Everywhere, tiene que venir alguien a explicarnos cómo funcionan estos aparatos que se ponen y a no dejar ninguna duda de cómo es que opera este elemento fantástico de ciencia ficción en la película. Esa abominación física que sufre el vecino de Daniel Hendler, ¿es lo que hace avanzar la película? Sí, Abominación funciona física en el como- sentido que se muere y que se revive. muere. Claro, sí. Bueno, sí, o sea, yo creo que un poco corresponde a lo que trata de hacer cada película y de alguna manera, como decías vos, Santi, en el género en que se escriben, como hay algo que tomar del fantástico te permite no explicar ciertas cosas, como decías, porque no termina explicándolo, y además el hecho de que sea el vecino, como decía Semi, esta cosa chiquitita, como hay menos, en términos de información, hay menos información para dar, A24 tiene que explicar todo un funcionamiento de un aparato que tiene que hacerlo, y la de Cronenberg también, o sea, Sí, sí, ustedes, sí. yo no sé si la vieron sutil, yo la veo muy obscena la de Cronenberg. Sí, totalmente. Bueno, es que como En cambio, en Petit Fleur, me parece que por el género en el que se escribe y por ciertas cosas, eso se puede dejar más de lado, como eso sucede, y además, desde dónde se para a narrar, pero eso sucede, y a otra cosa, la película sigue y continúa con eso Sí, que está y no sucediendo, es el y tema de la no se película, para a tiene decir, que ver con no que- tiene que justificar eso, No. porque justamente por el género, y además por dónde narra, digo, la película, si hay algo que me parece la menos clara, me parece la menos clara porque la película empieza narrando desde la persona que murió, que no es el protagonista encima, entonces, y eso nunca se termina
como nunca se termina justificando de alguna manera en la narración, y es lo que la hace doblemente más rara, digo, como hasta en términos de fantástico me parece, mientras las otras sí tienen esta cosa más Pero es que, segmento a personajes. pero es que la más, película no sé. tiene, o sea, la semejanza que de hecho fue la que establecimos, tiene entre la de Cronenberg y la de A24, es que tienen más pretensiones. Esta justamente, la falta de pretensiones le permite que no se establezca, que no quede claro por qué hay una voz en off que es justamente la del asesinado, digo, no se explica bien por qué sucede eso. Sí. Víctima sería. Igual no sé si es tanto un problema de claridad de cómo explicar todo, sino a qué habilita. Digo, matar al vecino todos los jueves habilita a la película a tomarse un montón de licencias, en varios sentidos, de licencias de coherencia de coherencia de personajes, entre otras cosas. Pero es eso, con un elemento muy chiquitito. Entonces, no sé, a mí la peli me gustó mucho. Además de que me hizo reír mucho también. Y eso para mí siempre es genial. Y no me pasó con Everything Everywhere. No me reí. Bueno, pero ¿quién te hizo reír? ¿Daniel Hendler o el francesito? Porque para mí los Todos. franceses actúan mejor que los argentinos. Todos. No, yo a Hendler lo banco y hemos leído críticas donde decían que era inexpresivo. Yo creo que tiene totalmente que ver con una elección también de la película de ser sobria, de ser sutil y de ser muy genial. Bueno, pero por momentos es sutil, o sea, sutil, sí, no quiere decir que sea como sobria, digamos. Es sobria para mí, sobria en el sentido de que con dos elementos construís una ficción y ahí eso es lo que más me interesa. Digo, puedes tener un presupuesto increíble, un montón de escenarios distintos y no estar construyendo nada nuevo y puedes poner dos cositas. Pero es que es lo que suele pasar en la gran mayoría de las películas. O sea, las películas de mayor presupuesto suelen ser las que más las que más transan con cosas. Las que tienen menos presupuestos tienen menos como complicaciones, digamos, Sí, para hacer algo más particular, si se quiere. Bueno, pero uno podría pensar que entonces es más difícil generar otro mundo, porque no tenés presupuesto para escenografía, no tenés y más necesario, ¿entendés? Esta película hace que funcione, o sea, no sé igual el presupuesto de la peli, pero digo, hace que funcione con muy pocos elementos. Sí. Y me Sí, parece... pero es que no se trata de una cuestión de plata. Digo, ahí estamos entrando en otras cuestiones. De cuestiones de presupuesto, de cuestiones de construcción de mundo a partir de presupuestos, que digo, es como otra cosa. Pero digo, iba a lo de los sectores porque es interesante ver cómo es llamativo el francés. Para empezar, nos enteramos después más tarde todos que es un tipo que actuó en Romer, en Rivette, en Raúl Ruiz. ¿Cómo alguno puede mencionar algo acerca de esas porque yo no sé, pero de cómo decían que Raúl Ruiz, vieron una semejanza a esta película con las de Raúl Ruiz, principalmente como la de Tres muertes y un funeral, se llama? Tres vidas y un... ¿Cómo es? Y una sola muerte. 3 vidas y una sola muerte de Raúl Ruiz. Pero la vi. ¿Sabes alguna? Bueno, no importa, entonces solo quedó como chiste. Entonces, y antes de lo que iba, hay una cuestión con respecto al Star System y argentino que pareciera que todos los sectores funcionan de igual manera, como siendo ellos. Sí. A diferencia de estos que son unos sectores más como... Sí, no los conocemos, pero... No tenemos idea. No, igual yo leí que la actriz viene en una lógica de actuación muy de la performance, por ejemplo, como muy corporal. Que es algo que no sé si... Sí, se renota la película. Mira, Sí, para mí sí. Sí, tiene un manejo con el cuerpo. O sea, ya en la primera escena se está clavando una paja y está con los pies. Ella es muy buena. Sí, ella está. Sí, una cuestión de los ojos. Es medio, para mí, ella adopta cierta subjetividad como del cómic, como cómo la hace moverse y los pequeños movimientos erráticos que tiene y cómo, incluso para mí lo más fijo es cómo
los ojos ella por escenas que es como utiliza toda la superficie del ojo, que es algo medio raro. Con respecto a los actores argentinos actuando ellos, no podría estar más en desacuerdo. Creo que No, habría que pocos ejemplos poner de eso. nombres. Darín, Hendler, Franchella. te nombro 3 películas en que actúa completamente distinto. Creo que lo que decía Emi de lo que dijeron los franceses de actuación es algo muy particular de esta película, que es necesario en este personaje, que hay esta mujer súper errática que está todo el tiempo actuando sobre una cosa y que es como la aventurera, y está este anémico que no le importa casi nada y que contesta todo lo mismo y que es parte de la estructura y que se genera la película. Como criticarlo, podés criticar que no te gustó la actuación, pero decir que es una cosa rara, como es totalmente lógico en la película, como estás criticando la película por ser la película, no sé. Sería un poco extraño para mí. Pero, ¿cómo que, en qué sentido decir? ¿Cómo que por qué la crítica? La Y película. porque decir que Hendler actúa así está mal, no sé, yo la decisión la veo para lo que quiera hacer la película, que es algo que iba a decir antes, me parece muy acertada la decisión. Que también creo que la diferencia con las otras dos películas es una cuestión de voluntad. Es una película muy cerradita en la que los espacios se muestran y uno vuelve sobre esos espacios porque se entiende casi como una película de escenario, en el término de set. Como tenés la casita del vecino, te muestran la ruta por la que viene él y esa es la ruta por la que pasa la ambulancia después. Tenés la calle que lleva a la taberna, pero es como que hay saltos entre esos espacios y son como situaciones, casi como cuentito, que creo que esa la hace más cerrada sobre sí misma y las otras dos películas tienen una ambición como demasiado grande. Sí, sí. Me parece perfecto, pero digo, creo que funcionan diferentes. Igual me quiero que voy a retractarme ya rápido, era para tirar tema, lo que no estuvo bien, de que Hendler no actúa bien, estaba tirando un tema, Hendler actúa está muy bien en la película. Igual sí pienso que los actores en general, no sé Hendler en general, no vi muchas cosas de él, pero sí pienso que Darín siempre actúa de Darín, Franchella cuando actúa de Franchella actúa muy bien, eso sí lo pienso, pero está muy bien, ¿no? Están muy bien, los mejores actores de Hollywood están así. Vamos a cerrar con este episodio número 4 de Sigilio Podcast. Les agradecemos y espero que nos sigan en Spotify, apoyando la campanita, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Instagram, que se suscriban en YouTube y ¿qué más nos falta? Que nos den plata en comentarios. Y cuando dejen comentarios, eso sí, háganlo, dejen los comentarios. Y si cuando tengamos un lugar donde nos dejen plata, que nos den plata. ¿Ok? Y una Hasta cosa, luego, si nos a vemos. alguien le gustó Everything Everywhere All at Once, que nos cuente por qué le gustó.